En esta oportunidad compartiré los conceptos básicos relacionados a los instrumentos de la política monetaria. En primer lugar, vamos a empezar definiendo qué son bonos. Bonos simplemente son instrumentos financieros de deuda utilizados por entidades ya sean privadas o por entidades gubernamentales que sirven para financiar a las mismas empresas. Pero cuando nos planteamos quiénes pueden emitir estos bonos, la respuesta es sencilla. Lo pueden emitir ya sean entidades públicas como privadas. Si nos referimos a entidades públicas, estamos hablando del Estado, el gobierno regional y el municipio. Pero cuando una entidad privada emite un bono, lo puede hacer una empresa comercial, una empresa de servicios o una empresa industrial. ¿Qué características tienen estos bonos? Es que por estos bonos se gana algún tipo de interés, tiene fecha de vencimiento, tiene un valor nominal y se establece de acuerdo al tipo de moneda de cada país. Es importante conocer los tipos de bonos antes de invertir o adquirir o emitir algún tipo de bono. Por ejemplo, existen el cupón cero, el bono recompra, el bono convertible, el bono basura, el bono tasa de interés fija, el bono subordinado, el bono de reventa, el bono de interés variable y los bonos amortizables. Ahora hablaremos un poquito de cada uno de ellos. Cuando hablamos del bono subordinado, quiere decir que los derechos están subordinados a otros. Es decir, la entidad está obligada a devolver su deuda primero a los otros acreedores y después a ti. Ahora, cuando hablamos del bono de interés variable, esto quiere decir que el interés obviamente es variable, es decir, no han fijado el tipo de interés. Sus intereses son actualizados cada cierto tiempo. El cupón cero. El conocido cupón cero es el cupón que no paga intereses durante la vida del crédito. Acumula los intereses hasta el vencimiento y pones todo en ese momento. Es decir, compramos el bono con un descuento importante sobre el precio de emisión. Cuando el bono vence, vas a recibir tu inversión original, más todos los intereses que se han acumulado, lo cual se van a ir sumando al precio de emisión. Un ejemplo sencillo. Supongamos que una compañía emite un bono de 1.000 euros. Entonces al 10% en un año. En el momento de la compra del bono pagarás 900 euros. Es decir, 1.000 euros menos el 10%. Y dentro de un año, cuando el bono venza, recibirás los 1.000 euros. Ahora, cuando hablamos de un bono convertible, los bonos convertibles pagan intereses como los bonos normales, pero siempre existe la opción de convertirlos a acciones. Es decir, que en lugar de que tú recuperes el efectivo invertido, obtienes acciones de la compañía que emitió el bono. A ver, hablando ahora, enfocándonos en el bono basura. Los bonos basura son bonos corporativos con muy bajo o prácticamente nulo interés. Esto significa que hay un riesgo muy alto de que la compañía no te devuelva el crédito y por lo tanto de perder toda tu inversión. Hay que tener mucho cuidado con estos tipos de bonos. El bono amortizable. Los bonos que amortizan capital durante el plazo de existencia son aquellos que van devolviendo parte del capital prestado en cuotas. Por lo tanto, además de los intereses, el bono puede pagar un monto extra de amortización. El bono de recompra. Este bono presenta la opción de ser recomprado por la sociedad emisora a un precio fijado y en fechas preestablecidas. Este tipo de bono es ampliamente utilizado en los mercados internacionales, dado que tiene la ventaja para el emisor de que si los tipos de interés bajan, puede recomprar la antigua emisión y lanzar al mercado otra
con un tipo de interés menor para sustituirlo. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿dónde y cómo comprar? Pues simple. La compra de bonos se puede realizar a través de agentes autorizados de venta, como por ejemplo un banco, agentes autorizados o la bolsa de valores de tu propio país. Es importante tener en cuenta la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. La fecha de emisión siempre nos va a indicar el comienzo de la obligación. Ese día, el emisor recibe el dinero del inversor y a cambio le entrega el bono, ya sea en forma física o registrando la obligación en el mercado. Fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento te va a indicar el día en el que el bono deja de existir y el emisor termina con la obligación. Es importante también diferenciar los plazos de los bonos. Se dice que un bono a corto plazo oscila entre los 0 y 5 años. Un bono a mediano plazo oscila entre los 5 y 12 años. Cuando hablamos de un bono a largo plazo, superan los 12 años. Son más de 12 años. ¿Cuál es el riesgo de invertir en bonos? Es que los riesgos es de repente el tipo de interés, el crédito, el riesgo país que puede haber, el rescate o la reinversión. Ahora, en cuanto al dinero, es importante definir qué es dinero. Ya sé que todos conocemos el dinero, lo usamos para comprar, para adquirir servicios, etc. Pero ¿qué es el dinero? La definición del dinero es aquello que es aceptado por todo el mundo como un medio de pago o una forma de medición de valor. Por ejemplo, una forma de medición de valor, un medio de pago, son las monedas, los billetes en circulación, que son la forma final adoptadas por nuestra sociedad, adoptadas por las economías en las cuales circula el dinero. ¿Qué es el trueque? Antes de que exista el dinero, antes de intercambiar los bienes o servicios o cualquier otro bien material o intangible que se intercambie con dinero, antes existía el trueque, que es un sistema intercambiario, pero la desventaja era que no era divisible, no había durabilidad, era de doble coincidencia de las necesidades y a veces no existía homogeneidad. El origen es que las primeras sociedades utilizaron piedras, utilizaron semillas, utilizaron la sal, plata y oro. Estos últimos productos que acabo de mencionar era una forma de acumular la riqueza antiguamente. Los orfebres comenzaron a emitir una especie de recibo. Era un documento portador que garantizaba que su poseedor tenía una cantidad determinada. Esto era principalmente en oro. Con el paso ya del tiempo, estos recibos fueron empleados como medios de pago, surgiendo así la idea del dinero papel. Y es que así surge el concepto de emisor, confianza y respaldo. Las características básicas del dinero, ya sea en monedas o billetes, es que es duradero, transportable, divisible, tiene aceptación universal y tiene una oferta limitada. ¿Cuáles son las funciones del dinero? Sus funciones principales del dinero son que es un medio de pago, un medio de cambio, es un acumulador de riquezas, es una unidad de medida de valor, es un patrón de pagos diferidos. Ahora, cuando nos referimos al valor del dinero, existen dos tipos de valor, el valor real o el valor nominal. La diferencia está en que el valor real nos referimos al valor físico, al valor material con el que está hecho la moneda, el dinero, el billete, con el que ha sido confeccionado. Pero cuando hablamos de valor nominal, es el valor de la representación, el valor que se le ha asignado, el valor convencional que le ha dado una autoridad competente.
también existen las clases de dinero. Cuando hablamos de clases de dinero, nos referimos a los efectivos en mano en público, que pueden ser las monedas o los billetes. Eso es lo básico. Después existen los depósitos a la vista, los depósitos de ahorro, los depósitos a plazo y los cuasi dinero, los muy conocidos cuasi dinero. ¿Pero qué es un cuasi dinero? Muchos dirán, es muy usado por muchos de nosotros, pero es importante que sepan qué es exactamente un cuasi dinero. La definición básica es que corresponde a distintos activos de fácil convertibilidad. Generalmente son respaldados por instituciones financieras u otras instituciones emisoras. Por ejemplo, los cuasi dineros vienen a ser los bonos, los certificados de inversión, los depósitos a plazo fijo, los títulos privados y públicos, los pagarés, las letras de cambio. Podemos hacer una comparación entre dinero y cuasi dinero. Cuando hablamos de liquidez, el dinero directamente convertible en bienes es convertible en bienes y servicios. Pero cuando hablamos en liquidez, el cuasi dinero debe convertirse primero en dinero, antes que un bien, antes que un servicio. Cuando nos referimos a la madurez, el dinero es inmediatamente convertible en bienes y servicios. Mientras tanto, el cuasi dinero debe transcurrir cierto tiempo para que pueda convertirse en efectivo y luego en bienes y servicios. El riesgo para el dinero es que conlleva en cuanto al riesgo, para el dinero conlleva más riesgo, se genera más riesgo. Y en cuanto al cuasi dinero, existe un cierto riesgo que implica una posible pérdida del valor con el tiempo. El rendimiento del dinero es que no te devenga ningún interés, pero en cuanto al cuasi dinero sí devengan intereses.